Oye, mucho gusto. Mi nombre es Luis, soy el profesor de neuroanatomía. Hace tanto tiempo que no nos hemos visto que hasta se han de haber olvidado de la existencia de esta materia. Bueno, pues ya parece muletilla, pero nuevamente gracias por la paciencia que siempre me tienen ustedes, particularmente es el grupo más damnificado por el cambio de clases. Eh, Sin embargo, pues en la medida de lo posible intentamos recuperarnos. Y cuando miraba con preocupación que estamos requedados con el cronograma para las fechas de examen, pero miraremos en el comienzo de esta primera quincena del mes la manera de poner lo mejor posible al día. El tema que nos corresponde el día de hoy es el cerebelo. Este es un tema súper bonito y muy interesante. Y si logran tomar de esta clase unos conceptos muy fundamentales, les va a permitir ahondar sobre este tema en la práctica clínica de uno de los problemas clínicos de neurología que semiológicamente mejor se disfrutan, porque el síndrome cerebeloso es un abanico de signos y síntomas que al entenderlos y saberlos interpretar, permite hacer diagnósticos topográficos muy precisos, no sin decir que el resto de síndromes no sean igual de interesantes. Entonces, yo pienso que ya vemos 34, al menos ya estamos por encima del quórum. Entonces, mis estimados, pero soy de un equipo que no es el mío y tal vez eso hace que esto sea demorado. Listo. Empezamos entonces con este caso clínico. Lo vamos a leer y notarán ustedes algunas particularidades. Una mujer de 54 años de edad presenta dificultad para caminar y usar su brazo izquierdo. Hay dos datos clínicos importantes ahí, problemas de marcha y para usar su brazo izquierdo. En los últimos 4 meses el cuadro empeora. El examen físico se aprecia en la paciente temblor intencional, dismetría de brazo y pierna izquierda, ya vamos a ver qué se refiere con ese hallazgo, manifiesto en una prueba semiológica denominada dedo-nariz o talón-rodilla. La marcha tiene lateropulsión hacia la izquierda, significando con esto que la marcha no va en una línea recta, sino que tiende a desviarse hacia su izquierda. De ahí el término lateropulsión. Imposibilidad para la pronosupinación de antebrazo izquierdo, es decir, el movimiento repetitivo en pronación y supinación del antebrazo. Si nosotros observamos el caso clínico con esas características que nos anotan allí, en una enfermedad actual muy superficial y en un examen físico muy puntual, podemos sacar muchas cosas de interés. Vamos entonces a mirarlas. Trastorno de la marcha, se le denomina entonces a ese término ataxia. Hace referencia a la poca coordinación que existe para mantener en una posición en bipedestación. Requiere para ese trastorno de la marcha que el sujeto enfermo con problemas cerebelosos amplía su polígono de sustentación, es decir, abre más sus piernas y lograr hacer el inicio de la marcha empieza con un movimiento tambaleante. Este término de ataxia es mucho más sencillo de recordarlo, ya sea porque lo hemos visto o porque lo hemos vivido en la marcha del borracho. La persona que está con altos niveles de alcohol en su sistema tiene una marcha característica, la marcha de borracho. Básicamente la ataxia cerebelosa tiene esa alteración en la marcha. Cuando vemos a un paciente que no ha consumido algún tipo de alcohol o sustancia alucinógena, la marcha que presenta se le denomina básicamente ataxia. Y es uno de los elementos de ejercicio diagnóstico que hace, por ejemplo, la policía de carreteras o los de tránsito para indagar
físicamente si hay alteraciones derivadas del consumo de alcohol. El temblor intencional hace referencia a un movimiento oscilatorio de las extremidades que hay que saberlo diferenciar el temblor de aquel temblor que es no intencional, que es muy propio de los síndromes de Parkinson. Lo vamos a ver más adelante en el video. Aparece este término denominado dismetría, y con este debemos recordar que para que los movimientos musculares de nuestro cuerpo sean armónicos, sean sutiles, sean ejecutados con maestría, se requiere el control cerebeloso. Si bien es cierto, habíamos podido ver que la corteza cerebral en el área motora puede controlar el movimiento de acuerdo a la representación del homúnculo en esa área, en la corteza motora. La calidad que ese movimiento, para que ese movimiento sea armónico, para que nos permita ejecutar un instrumento, para que nos permita escribir, para que nos permita hacer un procedimiento médico o cualquier tipo de habilidad manual que requiera precisión, pongan usted el ejemplo que quiera, se requiere una armonía del movimiento, un control muscular. Y ese control muscular se hace a través del cerebelo. No únicamente la corteza cerebral se encarga del movimiento, se requiere un órgano adicional que permita que sea movimiento fino. Entonces, la alteración de ese movimiento fino se le denomina dismetría. Aparece un nuevo concepto que es la disdiadococinesia, que es la capacidad muy cercana a la dismetría de la incoordinación de esos movimientos para ejecutar maniobras repetitivas. De la misma forma, la aparición de hipotonía o flacidez, recordando que si hay una alteración en la capacidad del control muscular dada por el cerebelo, pues una de esas características es que haya ausencia de la misma contracción. Existe una definición semiológica de una palabra escondida y disartria escandida, que el término original es escandida, a la, al audio que hace o cómo nosotros escuchamos a la persona con problemas cerebelosos. Si recordamos que el cerebelo se encarga de los movimientos musculares, pues el aparato fonatorio es básicamente músculo o una combinación de músculos. Si hay alteración en ese movimiento muscular, básicamente la persona con alteraciones cerebelosas tendrá una forma muy particular de emitir sonidos y a eso se le denomina disartria escándida o voz escándida del cerebeloso. Si nosotros notamos entonces la forma más característica de recordar un paciente cerebeloso es el paciente borracho. Es la mejor manera de recordarlo, en su marcha, en sus movimientos descoordinados, en su forma de articular la palabra, dado que a pesar de que los mecanismos son diferentes, el inconveniente en el control muscular fino se ve en ambos casos. Por lo tanto, es importante saberlo recordar. En esta imagen nosotros podemos apreciar o queremos representar la imagen de la persona de nuestro caso clínico. En las dos podemos ver en el recuadro A un corte axial de una resonancia nuclear magnética en secuencia T2 y en el lado izquierdo, letrado con la B, se encuentra un corte sagital de la misma paciente con una resonancia también. Si ustedes aprecian las dos imágenes, no hay necesidad de haber visto muchas resonancias para identificar que allí hay algo que no es normal. Y definitivamente lo anormal es esto que aparece aquí que se está mostrando con el cursor. Si nosotros nos ubicamos, estamos en la fosa posterior y en este órgano denominado cerebelo, en su hemisferio izquierdo, recordemos que en las imágenes, en las neuroimágenes, ya sea tomografías o resonancias, lo izquierdo es derecho y lo derecho es izquierdo, en este caso el hemisferio cerebeloso izquierdo, aparece con una lesión que está ocupando espacio, que tiene en su interior diferentes intensidades, hiperintensa, hipointensa e isointensa, y que esto tiene mucha similitud
con aquellas intensidades que parecen líquido, como el sistema ventricular. Es decir, que hay una cavidad quística y adicionalmente una masa que está ocupando espacio, está desviando la línea media y en este lugar que se encuentra el vérmis del cerebelo se va a ver comprometido. En la imagen de la derecha podemos ver el mismo el mismo paciente con un corte sagital y podemos apreciar la extensión de esa masa que ocupa espacio. Lesión ocupativa de espacio es el término acuñado para denominar este tipo de lesiones cuando aún no se conocen las etiologías. Y también es importante mencionarlo cuando estamos pasando revista frente al paciente o a la familia, evitar utilizar la palabra paciente de tantos años con diagnóstico de cáncer de cerebro o tumor cerebral, porque a pesar de que sea cierto, genera muchos disconfortes o alteraciones emocionales en el paciente. Tampoco hay que decir el señor de la pelotica en la cabeza, tampoco es oportuno hacerlo. Pero entonces un término adecuado es manifestarlo como lesión. Lesión que ocupa espacio en fosa posterior. De esa manera, mientras no se tenga un diagnóstico histológico, es mucho más sencillo no comprometerse con diagnósticos presuntivos. Algo que nos llama la atención acá es que en nuestro caso clínico decimos que la paciente tiene alteraciones en el brazo izquierdo, problemas para usar su brazo izquierdo, temblor intencional, dismetría de brazo y pierna izquierda, marcha con lateropulsión hacia la izquierda, es decir, todo lo tenemos hacia la izquierda. Alteración en la pronosupinación ante el lado izquierdo. Eso nos indica que definitivamente la lesión es del lado izquierdo, pero hay que tener entonces en cuenta un concepto previo. Habíamos manifestado que las lesiones que aparecen en el espacio supratentorial, es decir, en el cerebro, la representación somática de esas lesiones es en el hemisferio contralateral. Es decir, que una lesión que ocupe espacio en el cerebro, su manifestación clínica por la decusación piramidal será dado en el hemicuerpo contralateral. En el cerebelo, que es lo que estamos aprendiendo hoy, las manifestaciones clínicas se dan del mismo lado. Es decir, el cerebelo en su aferencia y eferencia, en sus condiciones más representativas, no genera decusación. Por lo tanto, tanto el cerebelo como los pares craneales, los nervios craneales que miraremos en nuestra próxima clase, no cuentan con la misma regla de tener una alteración de un lado en el hemisferio cerebral o cerebeloso y manifestarse clínicamente del otro lado. Es muy importante que recordemos eso. El cerebelo no se decusa. El cerebelo y los pares craneales se manifiestan del mismo lado de la lesión. Hay una particularidad cuando hablemos del nervio facial y del tercer nervio craneal, el oculomotor, que tiene unas conexiones que controlan también el otro lado, pero su gran volumen de control es del mismo lado de donde ocurre la lesión. No tengan inquietud en cualquier momento de hacer preguntas si de pronto no está entendido lo que vayamos avanzando. En esta imagen nosotros podemos apreciar entonces el órgano que es de nuestro estudio, que es el cerebelo. Si ustedes notan aquí, podemos apreciar que en la parte anterior el cerebelo guarda relación estrecha con el tronco encefálico. Ya habíamos dicho que el tronco encefálico divide en mesencéfalo, en puente y en bulbo en médula oblongada. Tiene una representación en su parte posterior con la relación grande que genera con el cerebelo. Decíamos que el mesencéfalo aporta el pedúnculo cerebeloso superior que une el mesencéfalo con el cerebelo. El puente aporta el pedúnculo cerebeloso medio que une el puente con el cerebelo. Y la médula oblongada aporta el pedúnculo cerebeloso inferior que une pues, ese órgano, la médula oblongada o bulbo, con el cerebelo. En medio de los dos órganos que hemos visto, tronco encefálico por delante y cerebelo por detrás, se encuentra la cavidad del romboencéfalo, que es la cavidad del cuarto ventrículo, que es una cavidad romboidea, y nosotros recordemos que el piso del cuarto ventrículo está representado por los elementos del tronco encefálico, tanto la mitad superior como mesencéfalo y puente, y la mitad inferior como puente y médula oblongada. Y en la parte más posterior de esa cavidad estaría pues básicamente la estructura del cerebelo, que es la que estamos estudiando el día de hoy.
Estos dos órganos ocupan la porción dentro de la fosa posterior, que es el lugar óseo que hemos estudiado en nuestros elementos anatómicos previos. Y esos elementos de la fosa posterior están también representados en su parte superior por la tienda del cerebelo, que configura entonces todo el lugar en donde está contenido. En resumen, podríamos decir que el cerebelo se encuentra en la fosa posterior, básicamente en la concha del occipital, por encima la tienda del cerebelo, por delante el tallo encefálico. De esa manera tenemos unos límites claros y delimitados pues, para nuestro cerebelo. Por delante inmediatamente del cerebelo, la cavidad del cuarto ventrículo. Recontra fácil, no tenemos ninguna duda con eso. En esta imagen nosotros podemos apreciar una visión superior del cerebelo y una visión inferior del mismo, y cómo está representado en una proyección tanto en esta visión anteroposterior como en esta lateral o sagital. El cerebelo guarda una relación muy específica con el número 3, y lo vamos a ver de esta forma. Tiene básicamente 3 hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo y uno, a pesar de que no es específicamente un hemisferio, es una parte adicional que es el vermis. El vermis del cerebelo une al hemisferio de un lado con el hemisferio del otro. Tiene 3 lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior separado del lóbulo medio por la fisura primaria, el lóbulo medio separado del lóbulo posterior o flóculo nodular por la fisura horizontal. Este cerebelo adicionalmente guarda en su cara inferior del nódulo del lóbulo flóculo nodular o el más posterior, nacen unas estructuras denominadas las tonsilas o las amígdalas. Esas amígdalas son las que guardan una relación directa anatómica con el agujero magno, si nosotros lo miramos aquí. Por encima del agujero magno deben estar las tonsilas o amígdalas cerebelosas y por debajo de él ya básicamente la médula espinal. Acordémonos que decíamos que el agujero magno es un límite anatómico entre la médula oblongada y la médula espinal. Las tonsilas cerebelosas o amígdalas, que son estas que están acá, deben estar siempre en el espacio por encima del agujero magno y hacen parte del lóbulo flóculo nodular o del más posterior de los lóbulos del cerebelo. La importancia y llamo la atención de estos elementos anatómicos es que cuando existe fenómenos de hipertensión endocraniana en donde se aumenta la presión dentro de los compartimentos, el cerebro y cerebelo buscan lugares anatómicos por donde escaparse, lo habíamos mencionado en algún momento. El agujero magno es uno de los lugares por donde con mayor frecuencia o facilidad tiende para escaparse o liberar esa presión. Lo primero entonces que desciende del cerebelo cuando hay una herniación cerebelosa son las amígdalas del cerebelo. Y mencionábamos también este capítulo de la herniación cerebelosa cuando mencionábamos la contraindicación 1A de la punción lumbar, que es la hipertensión endocraniana. Si yo hago una punción lumbar, hago un efecto de sifonaje, se desciende las amígdalas del cerebelo y aquí esta parte es la que no sabíamos. ¿Y qué pasa si se desciende el cerebelo? Pues el descenso del cerebelo, como lo vemos en esta imagen, ocasiona que las amígdalas que se encuentran aquí bajan a través del agujero magno y comprimen la médula oblongada. Y la compresión de la médula oblongada con los núcleos que se encuentran en su interior generan paros cardiorrespiratorios irreversibles. De allí que la herniación cerebelosa es una urgencia médica con muy mal pronóstico porque si la urgencia no es tratar la herniación cerebelosa, la urgencia es evitar que se hernie el cerebelo. Y eso es muy importante, porque en el momento en que ya se hernió, lo que quedan son simplemente minutos para un destino ominoso de ese paciente. En esta imagen nosotros vemos exactamente lo mismo, una visión superior y una visión inferior. Los 3 lóbulos, un lóbulo anterior, un medio y un posterior o flóculo nodular. Y en este cuadro nosotros podemos apreciar un poco más las características filogenéticas de esos lóbulos. Tenemos entonces filogenéticamente paleocerebelo, neocerebelo y arquiocerebelo.
¿Podrían ustedes decir en orden cronológico, de acuerdo a este prefijo paleo, neo y arqui, cuál es primero? Es decir, cuál se presentó primero, cuál evolucionó después y cuál evolucionó después. No se guíen por el orden que está en esa tabla. Alguien que se anime a decirme cuál es el orden real de acuerdo a esa etimología. Paleo, neo y arqui. Doctor, podría ser El primero paleo. arqui, paleo y neo. Arqui, paleo y neo. Listo. ¿Otra opción? ¿Otra combinación? ¿O El estamos de acuerdo paleo, con el doctor? arqui y neo. Paleo, arquio y neo. ¿Otra combinación? Tenemos básicamente dos posturas. Entonces, el paleo va primero, el arquio va después y el neo va al final. El paleo es lo más antiguo que hay en el cerebelo y guarda una relación con el cerebelo espinal. Es decir, la prolongación de la médula espinal y la médula oblongada en relación a esa estructura que se empezó a evolucionar. Entonces guarda mucha relación con el lóbulo anterior. Lo anterior fue mucho más viejo que lo que sigue. Lo posterior, lo más posterior del flóculo nodular, hace referencia a lo que siguió en escala evolutiva. Y luego el neocerebelo, que es la parte más nueva de todo el cerebelo. Si ustedes notan, el cerebro espinal, el cerebelo espinal es lo más antiguo, el vestíbulo cerebeloso es lo más intermedio y el cerebro cerebelo es lo más nuevo. Si nosotros hacemos un rastreo filogenético de diferentes organismos vivos, la gran mayoría incluso de los mismos reptilianos ya tienen una organización de esta forma. Tal vez a los reptilianos les hace falta algo de neocerebelo, pues ya es la conexión del cerebro con el cerebelo. No es que no la tengan, solamente que tal vez su momento evolutivo no es el más avanzado como lo tiene el ser humano. La importancia de esta tabla radica en que, de acuerdo a las funciones evolutivas de un ser vivo, desarrolló también el cerebelo como un cerebro accesorio. Y en muchos textos se habla del cerebelo como eso, como un cerebro, un cerebrito, un cerebro accesorio, que se requirió para coordinar los movimientos que el gran cerebro no podía ejecutar de forma aislada o individual. Requería de una estación adicional que le permita cumplir ese objetivo. En esta imagen que nosotros podemos apreciar acá, nos sirve para determinar que así como hay tres componentes o tres lóbulos en ese cerebelo, también existe la capacidad de tener tres lugares de conexión con los elementos que se encuentran por delante del que es el tronco encefálico. Y otra vez aparece el número 3 con el cerebelo, representado en el pedúnculo superior, medio e inferior, que se encarga de unir el superior con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior con la médula oblongada. Estos son nombres que ocasionalmente se encuentran en algunos textos cuando lo revisen, siendo la norma actual manifiesta como superior, medio, inferior, pero en alguna nomenclatura no tan antigua se habla de superior como cuerpo restiforme, medio como brachium pontis y el inferior como brachium conjuntivo. De estos, si nos quedamos con los pedúnculos superior, medio, inferior, estoy muy bien servido, pero ocasionalmente aparecen en algunos textos de semiología también estos, como aparecen con esa nomenclatura antigua, de ahí la necesidad de traerlos. A través de esos pedúnculos entran y salen fibras. Son corredores de sustancia blanca o de axones o de fibras que salen de cuerpos neuronales que se encuentran ya sea en el cerebelo o en elementos cerebrales o de tronco encefálico. Para que exista esa comunicación, entonces, se dispone que la composición de esas fibras es en el superior predominantemente eferentes. Significa que por el pedúnculo superior
salen fibras o sale información del cerebelo hacia el resto de los órganos. Por el medio hay fibras aferentes. Significa entonces que a través del pedúnculo cerebeloso medio van fibras desde estructuras superiores o anteriores como el tronco encefálico cerebelo hacia el cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior trae fibras también aferentes. Si ustedes notan en términos generales, el cerebelo tiene más condición aferente que eferente. Es decir, a él llegan más fibras que las que emite. Y el llegar más fibras nos corresponde a la condición filogenética de ser una estación de servicio donde se hace escala de aquellas órdenes que se producen en lugares superiores. Esta imagen simplemente repite lo que hemos hablado, la relación que hay de cada uno de los tres elementos del tronco encefálico y los pedúnculos hacia la estructura cerebelosa. También el 3 aparece en la condición histológica del cerebelo, representado en que a través de los giros, que aquí en este caso no se denominan giros, sino se llaman folias, tienen tres capas, una capa molecular, una capa intermedia de células de Purkinje y una capa granular, que es muy fácil de identificar en los cortes histológicos de hematoxilina y eosina, que aquí se utilizan. La capa molecular está básicamente representada por las dendritas que emiten las células de Purkinje que encuentran los cuerpos neuronales de esa célula de Purkinje, y esa está en la capa de células de Purkinje. Y por debajo de esta se encuentra la capa granular, en donde se observan otro tipo de células de sostén, o también denominadas células de Golgi o granulosas, las cuales se encargan de establecer contactos, ya sea en esos recorridos aferentes y eferentes. En términos generales, desde los núcleos que se encuentran en el cerebelo, se establecen contacto con las capas de las folias cerebelosas, y de allí se establecen las direcciones aferentes o eferentes. En términos generales, recordemos que hay más aferencias que eferencias. Es decir, llega más que lo que sale de él. Listo. En esta imagen que podemos apreciar en la diapositiva, determinamos la orientación o la disposición que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca en el cerebelo. La sustancia blanca en el cerebelo, al igual que en el cerebro, se encuentra en la parte más interna, y la sustancia gris en la parte más externa. Ligeramente mirábamos que ese cambio, hay un ligero cambio de en el mesencéfalo y en el puente, pero es básicamente por la presencia del cuarto ventrículo. En el cerebelo, la sustancia gris, es decir, la aparición de cuerpos neuronales, en este caso células de Purkinje que están en la periferia, y hacia el interior está la sustancia blanca. Pero al igual que en el cerebelo, en la parte más profunda existen núcleos de sustancia gris, y a eso se les denomina en este caso núcleos cerebelosos. Hay básicamente 4 núcleos cerebelosos con algunas subdivisiones, pero nosotros recordaremos los 4 principales. Todos se encuentran alrededor de la cavidad del cuarto ventrículo. El más medial se denomina núcleo del fastigio. Lateral a este al fastigio está el núcleo globoso. Lateral al núcleo globoso está el núcleo emboliforme. Y en la parte más lateral del cuarto ventrículo se encuentra el núcleo dentado. Los nombres aparecen básicamente por las características macroscópicas visuales que ellos dan, y de hecho solo encontré la relación que hay con el núcleo dentado por la forma dentada de su disposición. También se describe el núcleo dentado, se lo describe como núcleo en bolsa de señora, que hace referencia al artículo utilizado por las damas, en el cual la boca del artículo está más arrugadita y tiene una tira que lo permite cerrar. Entonces está la boca y este se cierra. No es que haga esto el núcleo, solamente que a la persona que lo estudió o las personas que lo estudiaron hicieron esa relación visual.
y pues de allí su nombre de núcleo dentado de bolsa de señora. Por favor, no vayan a contestar nunca el núcleo en bolsa de señora. Es la descripción del núcleo dentado. Núcleo dentado sí es aplicable. Y en la imagen que miramos a la derecha, básicamente se observa lo mismo, solamente que ya es una imagen en blanco y negro de una fotografía real, en donde se aprecia que alrededor del cuarto ventrículo tenemos los núcleos fastigio globoso, el emboliforme y el dentado. Miren ustedes que el dentado sí se asemeja mucho a aquel que intentan en esta gráfica representar. Este es un corte anatómico de un espécimen fresco de cerebelo. Lo traigo a su disposición para que miren lo bonito que es este órgano. Se lo asemeja, o los anatomistas convencionales, los tradicionales, decían o le colocaron como nombre el árbol de la vida, haciendo referencia a la estructura de tronco, ramas y ramificaciones que él posee. Eso después se hace en un corte transversal del órgano, se alcanza a apreciar la diferencia que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. Lo gris más periférico, en este caso representado por rosa, y lo interno, que es la sustancia blanca. La coloración de gris y blanco se da por dos razones. Lo gris, la presencia de cuerpos neuronales, a diferencia de las fibras de la blanca, y esos cuerpos neuronales, como tienen mayor demanda de aporte de oxígeno, la mayor vascularización también hace que se mire macroscópicamente esa condición. Si esa es la sustancia gris representada en la periferia por las células de Purkinje y en la parte interna por los 4 núcleos que tiene el cerebelo, también la sustancia blanca está representada por las características que tengan sus fibras intrínsecas que se unen entre las folias, unen una folia con otra, las aferentes que permiten la llegada de un estímulo a él, en su mayor representación casi por 2 pedúnculos, y las eferentes, que es la información que sale del cerebelo a través de un pedúnculo hacia los centros superiores de control. Ahora sí, estas imágenes que siguen buscan el siguiente objetivo y muy concentraditos ahora. Si yo tengo un supercontrolador de los movimientos en la corteza motora, una superautopista que es la médula espinal, para llegar hacia el órgano efector que sería pues el músculo, yo necesito recordar que esta información tiene que ser procesada para generar armonía en ese movimiento, y esa armonía está dada por el cerebelo. Entonces hay una estación de relevo en el cerebelo que hace que la información que llega gruesa de la corteza se vuelva fina, si vale los términos aplicarse, para que ese movimiento fino y coordinado vaya hacia el órgano efector. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar en diferentes grupos. Fibras aferentes que proceden del cerebro. Es decir, necesitamos entonces conectar a nuestro cerebelo, que está aquí, con estructuras superiores, que es el cerebro. Yo necesito que a través de este cerebelo lleguen información desde el cerebro. De allí entonces las 3 vías que se establecen. La vía córtico-pontocerebelosa. Sus nombres están claros de cuáles son las estaciones. Córtico-pontocerebelosa arranca en la corteza, baja hasta el puente y del puente pasa directamente hacia el cerebelo. Noten ustedes que esta es una de las vías que, a pesar de que llega al mismo lado, emite unas fibras que se cruzan al lado contralateral, y eso suele tener finas representaciones semiológicas. La siguiente es entre el cerebro, la oliva y el cerebelo. Recordemos que la oliva es uno de los componentes que se encuentran en la médula oblongada, que está por detrás del surco preolivar y antes del surco posolivar. Esa oliva también tiene una representación que va desde la corteza hacia la oliva y posteriormente hacia el cerebelo. Y noten ustedes también que esta tiene una decusación hacia el lado contrario. Y por último está la cerebro-retículo cerebelosa. Recordemos que en todo el tronco encefálico está la formación reticular activadora, que se encarga de los movimientos
de las funciones de vigilia y cuando hay alteración el paciente está en coma. Entonces se requiere conectar el cerebro con ese retículo o esa sustancia reticular y con el cerebelo. Son entonces 3 las vías que me comunican de forma aferente el cerebro con el cerebelo. Córtico ponto, cerebro olivo y por último cerebro retículo. Fibras aferentes que proceden de la médula espinal. Si estamos diciendo en el anterior que el cerebelo recibe cosas del cerebro para coordinarlas, también recordemos que la médula espinal lleva información y el cerebelo se encarga de coordinarla. Por lo tanto, las estaciones que se establecen aquí están dadas por el fascículo espino-cerebeloso anterior, el cual va a través de la médula espinal hacia el cerebelo por la parte más anterior. Lo mismo tenemos con el fascículo espino-cerebeloso posterior, el cual en su mayoría recorre por el mismo lado. Olvidé decir que el anterior, el espino-cerebeloso anterior precisamente, puede tener una disposición hacia el lado contralateral. Y por último, el fascículo cúneo-cerebeloso, que establece conexión de la cuña, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos una estructura del núcleo cuneiforme con el cerebelo. Entonces, de esa forma conectamos el cerebro con los 3 fascículos anteriores, la médula espinal con los 3 fascículos que están mencionados en estos recuadros. Y nos queda uno adicional. Hemos utilizado el neocerebelo con la conexión cerebral. Hemos utilizado el arquicerebelo y nos falta uno el paleocerebelo, y nos falta uno que es el arquicerebelo, que es aquel que tiene relación con el nervio vestibular. Por lo tanto, el nervio vestibular establece a través de los núcleos vestibulares conexión directa con el hemisferio cerebeloso tanto de un lado como del otro. Hemos entonces conectado 3 grandes estaciones: el cerebro con el cerebelo, la médula espinal con el cerebelo y el núcleo del vestíbulo con el cerebelo. Eso tiene unas implicaciones clínicas importantes, dado que el estímulo auditivo a través del nervio vestibular de un lado sensibiliza los movimientos musculares de ese mismo lado y explica las reacciones reflejas cuando escucho algo fuerte de un lado, en donde yo utilizo de forma inconsciente un movimiento reflejo que es voltear mi cara, contraer mis músculos de ese lado para evitar el estímulo auditivo intenso que se dio de ese mismo lugar donde apareció el desencadenante. Esta imagen, me excusan por lo cargada que se encuentra, pero básicamente está colocada para que ustedes puedan tener la forma de hacer el repaso general de ellos. No hay nada diferente a lo que hemos mencionado y solamente consolida la información de esta forma. La córtico pontocerebelosa transmite control desde la corteza cerebral, ¿no es cierto? Se origina pues en toda la corteza motora frontal, parietal, temporal y occipital, y pues va hacia los núcleos del puente y fibras de la corteza cerebelosa. Así están dispuestas todos los otros 6 o 7 fascículos que hemos mencionado anteriormente. Si ustedes notan, casi todas repiten exactamente la misma información y tal vez lo que genera cambio es el lugar a donde llegan. Pero ese lugar a donde llegan lo entendemos cuando recordamos el nombre. Córtico punto cerebelosa, ya sabemos a dónde llega, y así definitivamente todas las que siguen. Solamente está dispuesta para que ustedes hagan la revisión. Y si esas son las vías aferentes que conectan cerebro, médula espinal y vestíbulo con el cerebelo, también existen fibras eferentes cerebelosas, y decíamos que de los pedúnculos a través solamente de uno de ellos salen. Ellas están dadas por el globoso emboliforme rubral, globoso emboliforme rubral, y ahí están incluidos los elementos anatómicos que hacen parte de ellos. El núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo rojo, de ahí la característica rural. El dento talámico, desde el núcleo dentado del cerebelo hacia el tálamo, el fastigio vestibular, del núcleo fastigio hacia el núcleo vestibular, y el fastigio reticular, pues allí está.
en el término del nombre está escondido, o mejor escondido, no, está manifiesto el recorrido que él tiene. De allí sería importante entonces, y es una parte de una pregunta que es para su autoestudio, es cuál es la función del núcleo globoso, del núcleo dentado, del núcleo fastigio y del núcleo emboliforme. Sabemos que existen, sabemos que están en el cerebelo, pero quiero que por favor ustedes detallen cuál es la función de cada uno de esos núcleos, porque al comprenderlo, pues dará el paso a entender que esa fibra eferente guarda un propósito. Ok. En esta podemos nosotros observar la misma intención de la anterior. Como lo hicimos con las vías cerebelosas aferentes, este está con las vías cerebelosas eferentes. La calidad de la imagen no es la mejor, pero se alcanza a entender lo que aparece allí. Si no estoy mal, esto está sacado de su libro de Snell, que lo hemos compartido en veces pasadas. Ahora sí, para que esto no se vuelva tan aburrido y no se me mueran del aburrimiento, vamos a mirar unos videitos. Identificando que eso que hemos visto anatómicamente tiene una traducción clínica y cómo es tan interesante la semiología de este síndrome. Denme un segundo mientras logro hacer la presentación de esos videos. Disculpe, ¿podría mandar el link? Claro que sí. De hecho, va a quedar en la presentación, solamente que necesito podérselos presentar a ustedes. Yo les digo en qué momento me confirmen si eso está llegando. Ya aquí. Aquí está listo. Entonces, bueno, confírmenme si en este momento ustedes tienen, ya les digo cuándo, si tienen pantalla compartida de página de YouTube en sus dispositivos. Sí, doctor. ¿Sí, verdad? Listo. Creo que ahí está con audio también. Este es un paciente que no está en estado etílico y esta es la marcha cerebelosa atáxica, en donde hay un aumento en el polígono de sustentación, es decir, se aumenta el ángulo en las piernas, y caminar es una marcha tambaleante propia de lo que hemos visto en relación al paciente alcoholizado. I want you to try to walk with one foot touching the other, just like the drunk test. And I'm going to stand right by you here. Delante del otro. Okay, I'll give you a little bit of balance, and this is going to be very difficult for you. La incoordinación de sus movimientos no le permite hacerlo, tiene que tener aumento del polígono de sustentación para hacerlo. Okay. That's enough. Y si ustedes han visto, recuerdan o les ha tocado, cuando la policía les hace hacer el examen ¿cómo se llama el examen? Ayúdenme. ¿La alcoholemia? Alcoholemia. Sí, los expertos. No, la alcoholemia es una parte del examen que hace el personal del tránsito, que ya es cuando obtiene la muestra de sangre. Es el examen, hay un examen físico, tiene un nombre muy particular. Bueno, pero es cuando el policía le dice, señor, por favor, camine en línea recta, un pie delante del otro, punta talón, punta talón. ¿No es cierto? Entonces, esta es una prueba en la cual se logra ver que el paciente tiene marcha atáxica, que es la marcha de borracho. Entonces, sigamos con la disorder, in addition to lado wrist tremor and postural tremor, is intention que haga una action prueba que tremor se seen llama with dedo cerebellar nariz. disease. Consiste en que con el dedo índice se toca la nariz y luego toca un lugar que generalmente es el dedo del examinador. Eso lo hace de forma rápida, primero mirando
Y segundo, se le dice que cierre los ojos y normalmente el movimiento aprendido hace que el movimiento siga siendo armónico. En este video se mira el lado derecho, es un paciente normal, pero en su lado izquierdo tiene un problema. Entonces, mírenlo pues. In this patient who has had a traumatic hemorrhage involving one side of his cerebellar Movimientos white matter coordinados, pathways, he has a sin ningún normal function problema. on the right side, El but the índice left llega side hasta la shows punta de la nariz significant sin ningún dyssynergia inconveniente. and intention Se le tremor. pide lo mismo de This su type lado of tremor enfermo. contrasts, however, with the postural tremor, Hay un in temblor that both the intencional trajectory and the o de endpoint are reposo. abnormal. And most of this patient's dysfunction is in fact right at the Cuando endpoint intenta when he llevar el tries to dedo a la touch his nariz, nose noten or to bring his finger la totally torpeza out. del movimiento. The trajectory is not normal, but the trajectory is not the area of maximal Y a dysfunction. ese This type fenómeno of se le tremor can denomina also be seen in dismetría, multiple sclerosis and other primary cerebellar disorders. que es una incoordinación en un movimiento aprendido, voluntario. Sí está claro la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo en ese paciente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. Vamos con el otro entonces. El segundo video va a ilustrar otra de las pruebas que mencionamos en nuestro examen físico. Ahí va. Dysdiadochokinesia is the inability to perform rapid alternating movements. It results from the inability to coordinate antagonist muscle groups. Observe this patient who is attempting to rapidly El pronate secreto en and este video supinate es que me identifiquen cuál es el lado enfermo. her hands. Rapid hand slapping also demonstrates dysdiadochokinesia in this patient. Entonces, otra vez, el examinador le pide, bueno, en principio saben cuál es el examinador y cuál es el examinado, ¿no es cierto? Partamos de eso. Entonces, el examinador le pide al paciente que con su mano derecha haga movimientos repetitivos de pronosupinación, es decir, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso tiene que hacerlo de forma armónica. Cuando comparan ustedes el lado derecho con el lado izquierdo, noten que el lado izquierdo es más torpe en la ejecución del movimiento. Es sutil, pero es muy evidente a la vez. Con esa sensibilización, miren, Attempting to rapidly el pronate examinador and le supinate enseña cómo hacerlo y el examinado. her hands. ¿Cuál es la Rapid mano hand menos slapping. coordinada de esas dos? ¿La izquierda? El izquierdo es menos coordinado, de acuerdo. Y nuevamente el examinador le pide que haga golpes rápidos con la mano derecha, que es la sana, y compárenla luego con la izquierda. Also demonstrates dysdiadochokinesia in this patient. Noten ustedes entonces que el movimiento es completamente diferente entre la una con respecto a la otra. A ese fenómeno se le denomina disdiadococinesia. Tercer video, solamente son creo 4, mucho ánimo, ya terminamos. Este recuerda mucho pensar porque es
es la segunda parte de la tarea. La primera es buscar cuál es la función de los núcleos cerebelosos. Y la segunda es que en el síndrome cerebeloso se describe una maniobra que se llama evocar un nistagmo. Nistagmo es un movimiento repetitivo rápido del ojo en un sentido, ya sea horizontal o sea vertical. Aprecien ustedes en este acercamiento de video un nistagmo y me dicen si logran apreciar el movimiento de rápido y lento hacia un lado. ¿Se aprecia el movimiento extraño? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Listo. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver el ojo y sus movimientos, particularmente el nistagmo, en relación con el cerebelo? ¿En algún momento manifestamos alguna conexión ojo-médula-cerebelo? O, no sé, ojo-corteza-cerebelo? ¿O ojo-vestíbulo-cerebelo? Esa es la pregunta que usted va a buscar. ¿Cuál es la relación del ojo o el nistagmo, o por qué aparece un nistagmo en un síndrome cerebeloso? Listo. Tercero o cuarto video ya. Cuarto video. Hay una prueba así como la prueba dedo-nariz, como la podemos ver. Hay otra prueba que se denomina prueba talón-rodilla. También buscando evocar un signo que se llama dismetría. Profe, disculpe una pregunta. Sí, doctor. En el nistagmo, ¿todo el tiempo va a ser por una afección cerebelosa? No necesariamente. El cerebelo es uno de los órganos que generan nistagmo, pero también el órgano vestíbulo coclear también lo hace. Y hay algunas condiciones en la corteza frontal que también lo pueden evocar. Es decir, si hay algo común es el nistagmo. Por diferentes vías puede llegar. Particularmente para esta es que tiene que ver el cerebelo en la aparición de ese nistagmo. Miremos este video de la dismetría. The principal signs of cerebellar disease are dysmetria, dysdiadochokinesia, and ataxia. Dysmetria is the inability to coordinate a complex motor activity involving several muscle groups. In this La misma example, prueba the patient is asked to repeatedly touch the dedo-nariz, examiner's finger and then her en el own lado nose. izquierdo que es el afectado. Note that the initial trajectory is Mira el misdirected derecho. and that the ensuing mid-course correction overcorrects and the finger misses the target. Wow, no es el mejor tampoco. Observe dysmetria in slow motion. Sometimes it is inappropriately called an intention tremor. However, with intention tremor, the extremity oscillates with an amplitude and frequency that remains approximately constant throughout the course of the movement. During dysmetria, there are mid-course corrections of trajectory that can be mistaken for oscillations. Y lo interesante de esta prueba es que cuando el paciente o una persona sana, cuando se cambia el rumbo de la trayectoria como manifiesta la explicante, el dedo corrige esa trayectoria y encuentra el lugar cambiante. El paciente cerebeloso no logra hacer esa corrección de trayectoria. Mira cómo el examinador modifica la posición de su dedo y el dismétrico mira hacia dónde llega. Dysmetria in the lower Y extremities esta es is la otra prueba revealed en donde se le pide al paciente que con su talón toque su rodilla y baje por la espina tibial de forma completa hasta el final. Asumimos que el lado derecho de este paciente está sano, with the heel to shin maneuver. sin problema. Note how the patient Ahora cannot se keep le her dice que heel lo on haga her con la shin through the izquierda. entire course of this maneuver. Entonces noten que hay un movimiento de serpenteante, no baja por la espina tibial. ¿No es cierto? La última vez solamente el Shin maneuver. talón rodilla.
Note how the patient cannot keep her heel on her shin through the entire course of this maneuver. Heel to shin maneuver. Note how the patient cannot keep her heel on her shin through the entire course of this maneuver. Listo. A eso también se denomina entonces una dismetría. Y ahora sí, prometido, el último, que esta es la cerecita. Cuando hablábamos de la voz escandina, que es la voz del paciente cerebeloso, y por eso es que es importante el audio ahora. ¿Tienen audio en sus dispositivos? Me había preguntado eso al comienzo, de la explicación del video. Sí, sí, doctor. Sí, ¿verdad? Esta es la última y quiero que por favor detallen o escuchen la voz escandina del paciente cerebeloso. Disartria atáxica, problemas para la pronunciación de palabras por una condición del cerebelo. Vamos a adelantarnos esta primera parte hasta el examinador. Muy bien. Me vas a decir los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta llegué. Hasta ahí llegaste, muy bien. ¿Y los meses del año cuáles son? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo, no hay pues más palabras que logren explicar esa voz, ¿no es cierto? Definitivamente el cerebelo entonces Buenas tiene noches, la capacidad soy la doctora Gil. de organizar y coordinar el movimiento de los músculos, ya sea músculos somáticos o músculos viscerales. La fonación que requiere para su función la articulación temporomandibular y sus respectivos músculos y el órgano fonatorio dado por la faringe, laringe y cuerdas vocales también son músculos. Entonces, una mala coordinación del cerebelo sobre esos músculos permite que se manifieste clínicamente con esa voz escandina, o voz cerebelosa, o disartria cerebelosa, así como ataxia cerebelosa. Eviten colocar, como en algún grupo alguna vez se puso, de disartria de borracho o marcha borracho. No, marcha borracho, eso no está bien, solo el recurso mnemotécnico para recordarlo. Bueno, siendo así, entonces, tenemos dos tareas con esta clase. Dos tareas con esta clase. La de los núcleos del cerebelo y averiguar o indagar de una forma muy práctica y muy entendible, así como si le fueran a explicar ustedes a su abuelita el nistagmo. Dos tareas con respecto a esto. Nuestra próxima clase es de pares craneales, de núcleo de nervios craneales, y esperamos pues hacerla en la comodidad de nuestro horario de clase habitual. Voy a intentar cuadrar con su representante espacios adicionales para completar para equilibrarnos en el tiempo. Y por favor estudien para su próxima clase porque vamos a hacer una evaluación de esta tarea y particularmente de esta clase a través de una prueba rápida. ¿Alguna inquietud, mis estimados o estimadas? No, profe. No, doctor, todo claro, gracias. También, bueno, yo les agradezco por su tiempo. Nos estamos charlando en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Muy amables, gracias.